Bien, muy buenos días. Tengan todos ustedes, hermanos y hermanas, en la fidelidad de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro soberano, aquel que hizo todas las cosas. En Él fueron hechas todas las cosas, fueron organizadas. Está siendo formado, ¿ok? El cuerpo de Mashiach, y pues lo terminará. En algún momento, muy pronto, nuestro Señor Yehoshua finalizará su obra, ¿ok? No nos dejará hasta que haya terminado lo que ha empezado ya con nosotros. Los saludo con un saludo fraternal, ¿ok? Desde aquí, desde Perú. Y pues vamos a empezar ya con este estudio, con esta lectura y desarrollo del texto bíblico, ¿ok? Del capítulo 28 de Génesis. Y pues saludo a todos los hermanos que ya se vienen conectando. Bien, benditos sean. Bien, bien, mis hermanos. El día de ayer hemos estado hablando respecto a Rivka. Hemos estado hablando respecto a todos los acontecimientos que sucedieron en aquel entonces con el tema de la preeminencia, de la primogenitura, ¿verdad? De la adopción. Muy importantes, puntos muy importantes que desde aquí ya venimos tratando. Vaya, pues este recorrido que pues hemos emprendido, yo me imagino ya en el momento pues que vayamos, por ejemplo, por Jeremías y que hayamos llevado este ritmo del estudio, revisando todas las cosas. Wow, sería muy provechoso poderlo atesorar toda la escritura leída paso a paso, con calma, ir aprendiendo, ir analizando, ir conversando todas las cosas que en ella están escritas, ir conociendo a nuestro Señor, a nuestro Dios a través de su palabra. Es importante que lo vayamos haciendo y a medida que lo vayamos aprendiendo, lo vayamos practicando, lo vayamos interiorizando, exteriorizándolo, ¿ok? Aprendiéndolo, exteriorizándolo, llevándolo a la práctica, que es lo más importante. ¿Ok? Saludos con todos, hermanos y hermanas. Shalom. Vamos a empezar ya. Por aquí voy a compartir pantalla. A ver. Bien. Capítulo 28 del texto de Génesis. Perfecto. Dice, verso 1, y llamaba Yitzhak para Jacob y él injertaba a él. ¿Ok? Él lo injertaba a él, Yitzhak a Jacob. Y él lo constituía, ¿ok? Le daba competencia, ¿ok? Y decía para él, no tomabas mujer de las hijas de Kenaán. No tomes mujer de las hijas de Kenaán. ¿Ok? Yitzhak a Jacob. No tomes mujer de las hijas de Kenaán. Verso 2. Incorpórate y anda hacia Padán Aram, hacia la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma para ti de allí mujer, ¿ok? De las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Es específico con los datos que le da a Jacob. Entonces, revisando cómo le dice que vaya a Padán Aram, hacia dónde le dice que vaya. En Génesis 24:6 nos habla al respecto y nos hace recordar que, por ejemplo, cuando estaba Abraham, le dijo a su siervo que se guárdate para ti, no sea que devuelvas a mi hijo allá, con relación a Yitzhak, ¿ok? El tema de que Abraham enviaba a su siervo a buscar una mujer para su hijo Yitzhak,
impedía al siervo hacer que Yitzhak se devuelva hacia la tierra donde lo estaba enviando para buscar mujer. En este caso con Jacob es diferente. ¿Por qué? Porque porque Jacob estaba en peligro de que sea muerto por Esav, pero de todas formas lo mandan allá, ¿ok? Incorpórate y anda hacia Padán Aram, ¿ok? Sin embargo, con Yitzhak se dio la advertencia de que Yitzhak no vaya para allá. Es inquietante ese punto, ¿verdad? Entonces el verso 3 nos dice, y el Shaddai injertaba a ti. El Shaddai, ya saben que Shaddai no es la mejor traducción de Shaddai, no es todopoderoso. Se entiende que Dios es todopoderoso, es omnipotente, ¿sí? Pero el Shaddai más tiene que ver con el Dios de la montaña, ¿ok? Como que el Dios desconocido. Shaddai viene del acadio Shagdu, que es montaña, el Dios de la montaña, porque los lugares montañosos, pues en la antigüedad, eh, eran lugares de culto, quizá, ¿ok? Eran lugares de culto y eran lugares como que desconocidos para los habitantes, ¿ok? Para los antiguos. Entonces dice, el Shaddai es el nombre de Dios, el Shaddai. No tiene mayor, pues, como para traducirlo necesariamente, ¿ok? El Shaddai es el nombre de Dios. El Shaddai injertaba a ti, ¿ok? Le está diciendo Yitzhak a Jacob, el Shaddai injertaba a ti y te hacía fructificar y te hacía abundar. Y serás por congregación de pueblos. Serás por congregación de pueblos. Aquí aparece la palabra Kahal, ¿ok? Que es en hebreo significa congregación, una asamblea, ¿ok? Esta palabra Kahal es la palabra que es usada para traducir el griego eclesía. Eclesía es la palabra griega que es la palabra griega que está detrás de la palabra iglesia, allá en el Evangelio. Entonces, si nosotros vamos en ese mismo sentido, en esa misma intención del traductor, nosotros tranquilamente podríamos leer e inclusive traducir, ¿ok? Serás por una iglesia de pueblos. Una iglesia de pueblos, ¿ok? Ya creo que ya el día de hoy, a corte de hoy, ya está ya cuajada ya la idea ya de que iglesia no es la casa, no es el lugar, sino que es la congregación, son las personas, ¿ok? Eso ya está ya, creo que cuajado ya entre el ambiente cristiano creyente, ¿ok? Pero aquí pues entenderíamos, ¿ok? Serás por una congregación de pueblos, serás por una iglesia de pueblos, ¿ok? Y esto con la fuerza de dar a entender, de dar a conocer, pues que la misma palabra que traduce, la misma palabra que utiliza la Septuaginta, aquí es eclesía, la misma palabra que aparece allá en el Evangelio, que es traducida como iglesia. Entonces, entendamos iglesia. Serás por una iglesia de pueblos, ¿ok? Una congregación de pueblos, para dar a entender de una vez por todas que la iglesia no parte desde Cristo, desde la venida de Dios aquí a la tierra. La iglesia ya es un pueblo que viene siendo formado a lo largo, antes inclusive de la venida de nuestro Señor, de nuestro Dios, desde mucho antes, desde la fundación, ¿ok? Ya el Señor viene formando, viene haciendo este pueblo. Dice, y él entregaba, el verso 4, y él entregaba para ti a la adopción de Abraham, ¿ok? Para ti y para tu semilla contigo, para heredar tú a la tierra de tus residencias, la cual entregó Elohim para Abraham, la cual entregó para ti
la cual entregó Elohim para Abraham. ¿Ok? Y aquí entramos ya, desde el verso 5, entramos a lo que es la séptima aliyá, es decir, la última porción de la parashá Toldot, ¿ok? Toldot, la última porción desde el verso 5, que dice, y enviaba Yitzhak a Jacob, y él andaba hacia Padán Aram, hacia Labán, hijo de Betuel, el aramí, el hermano de Rivka, ¿ok? Madre de Jacob y Esaf. Y veía a Esaf que injertó Yitzhak a Jacob, ¿ok? Y despachó a él hacia Padán Aram, hacia el tomar para él desde allí mujer. En su adoptar a él, entonces constituía sobre él para el decir, no tomabas mujer, no tomes mujer de las hijas de Kenaán. No tomes mujer de las hijas de Kenaán, ¿ok? Yitzhak le estaba dando una indicación a Jacob. Tú ve hacia Padán Aram, ¿ok? No tomes mujer de las hijas de Kenaán. Una y otra vez le repite, se le va repitiendo, se le va diciendo aquí en el verso 1, no tomes mujer de las hijas de Kenaán, ¿ok? Toma y se le da la especificación que su mujer tiene que ser de la casa de Betuel, del padre de su madre, ¿ok? De las hijas de Labán, el hermano de tu madre. O sea, punto y punto y punto le da las indicaciones concretas y precisas para poder ir y tomar una mujer, no de cualquier casa, no de cualquier ambiente, sino de un punto específico, de un lugar específico, ¿ok? Y le viene repitiendo, de las mujeres de las hijas de Kenaán, no tomes, no tomes de ellas. Verso 7. Y escuchaba Jacob para su padre y para su madre. A su padre y a su madre lo escuchaba. Y él andaba hacia Padán Aram. 8. Entonces veía a Esaf que eran malas las hijas de Kenaán en ojos de Yitzhak su padre. Eran malas las hijas de Kenaán en ojos de Yitzhak su padre. Y la escritura nos lo precisa esto aquí en el verso 8, que veía a Esaf. Esaf estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y se dio cuenta, se dio cuenta que las hijas de Kenaán no eran agradables a los ojos de Yitzhak. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a poder comprender una cosa que pasa aquí. ¿Ok? Porque dice el verso 9, y andaba Esaf para Ismael. Y él tomaba a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, sobre sus mujeres para él por mujer. ¿Ok? Entonces, si la indicación o si lo que había percibido Esaf, de que las hijas de Kenaán no eran agradables, no eran buenas a la vista de su padre Yitzhak, ¿ok? Y especifica las hijas de Kenaán. ¿Por qué es que por qué es que Esaf, aquí en el verso 9 nos indica que fue para Ismael, hacia Ismael, y él tomaba a Mahalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, hermana de Nebaiot? Te lo especifica totalmente. Esaf tomó a Mahalat, la hija de Ismael. Ismael es el hijo de Abraham, ¿ok? Y esta Mahalat es la hermana de Nebaiot, ¿ok? Que es uno de los primogénitos de Ismael. Entonces, ¿cómo es que entendemos esto? ¿Cómo es que el texto nos relata de que las hijas de Kenaán, de que Esaf había visto de que las hijas de Kenaán no eran agradables ante Yitzhak, a los ojos de Yitzhak, su padre? ¿Cómo es que entendemos esto y que después de eso él va hacia Ismael? Pues debemos comprender el siguiente punto. Aquí en Génesis 25:7 nos da la respuesta. Estos son los años de la vida de Ismael, 100 años y 30 años y 7 años. Y él expiraba y moría. ¿Ok? Expiraba y moría. Y era añadido para su pueblo.
y ellos reclinaban desde Havilá, continuando a Ashur, estando sobre el rostro de Mitzrayim, estando sobre el rostro de Mitzrayim, como dirigiéndote hacia Ashur. Sobre el rostro de todos sus hermanos cayó. Y Ismael cayó sobre el rostro de todos sus hermanos. Y acá debemos entender algo. Noah tuvo 3 hijos, ¿verdad? Shem, Ham y Jafet. ¿Ok? Ham tuvo 4 hijos. Tuvo 4 hijos que más adelante se los voy a decir. 2 de ellos fueron Mitzrayim y Kenaan. ¿Ok? Mitzrayim y Kenaan. ¿Qué sucede? Que de Mitzrayim viene Hagar, la Mitzrit, la egipcia. Hagar, la egipcia. Y de Hagar, la egipcia, viene Ishmael. Pero ¿qué sucede? Que es por ello que le dice, es por eso que aquí la escritura, aquí en el verso 18, en la última parte del capítulo 25, nos dice que Ismael cayó sobre el rostro de todos sus hermanos. Cayó sobre el rostro de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la siguiente escena. A ver, vamos a ver por acá. Dejo de compartir. Tenemos aquí a Noah. ¿Okay? Noah tuvo 3 hijos. Shem, ¿okay? Ham y Jafet. De Ham vienen, tuvo 4 hijos, pero vamos a mencionar a 2. Uno de ellos era Mitzrayim. ¿Okay? Y el otro era Kenaan. De Mitzrayim vino Hagar. Hagar, la egipcia. ¿Ok? La egipcia. Y de Hagar, la egipcia, vino Ismael. Ismael. ¿Ok? Esta Hagar es la que tuvo a Ismael con Abraham. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la escritura nos menciona que le dice una y otra vez Yitzhak a Jacob, no tomes mujer de las hijas de Kenaan? No tomes mujer de las hijas de Kenaan. Pero la escritura nos dice que Esab oyó eso, veía eso, que las hijas de Kenaan no eran agradables a los ojos de Yitzhak. Entonces, ¿qué nos relata más el texto? Que Esab fue hacia Mahalat, tomó a Mahalat. Mahalat es una de las hijas de Ismael. Entonces, si la prohibición era para las hijas de Kenaan, ¿por qué es que Esab fue hacia Mahalat? Una descendiente de las hijas, una descendiente de Mitzrayim. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente explicación. ¿Por qué? Porque nos dice el texto aquí que eran los años de la vida de Ismael, Génesis 25, 17, 100 años y 30 años y 7 años. Y él expiraba y moría y era añadido para su pueblo. Y ellos reclinaban desde Havilá, continuando a Ashur y estando sobre el rostro de Mitzrayim. ¿Ok? Los descendientes de Ismael habitaron o se asentaron sobre el rostro de Egipto, sobre el rostro de Mitzrayim, como dirigiéndote hacia Ashur. Sobre el rostro de todos sus hermanos cayó. ¿Ok? Sobre el rostro de todos sus hermanos cayó Ismael. Ismael cayó sobre el rostro de todos sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Sus hermanos eran los demás pueblos, los cananeos y otros 2 pueblos que habían también allí, junto a él. Génesis 10, 6, por ejemplo, dice, los hijos de Ham eran Cush, ¿ok? Cush, Mitzrayim, Fut y Kenaan. Y era el perímetro, dice, después de dar todos los descendientes de Ham, nos dice el verso 19 del capítulo 10 de Génesis, y era el perímetro
de los Kenaani, de los cananeos, ¿ok? Desde Sidón, dirigiéndote hacia Gerar, continuando a Asad, dirigiéndote hacia Sedom y Amorá, Adma y Seboín, continuando a Lasha. Es decir, que la escritura te da a los otros familiares, te da a Put y te da a Cush, ¿ok? Que son descendientes de Ham, ¿ok? Pero en esa misma descendencia del capítulo 10 de Génesis, solamente te dice, y era el perímetro de los cananeos, como si los cananeos hubieran quedado por encima de los demás, de Mizraim y Fut y Cush, como si los Mizraim, los cananeos, hubieran conquistado las demás tierras, ¿ok? Y es por ello que la escritura engloba a todos estos descendientes, y les dice, y dice Yitzhak, oye, ve para Padán Aram, pero no tomes mujer de las hijas de Kenaán. Y Ismael, Esaf escucha eso, Esaú escucha eso, y toma a una mujer, a Mahalat, hija de Ismael, que está dentro de todo este pueblo, que está gobernado o dominado, Mizraim, Put, Cush, está dominado, ¿ok? Está supeditado en Kenan, Kenan como conquistador de todas las tierras. Es por ello que a todas estas tierras se les llama los cananeos, ¿ok? Y Egipto, Mizraim, está dentro allí de todo ese concepto que es Kenan, Canaán, ¿ok? Y es como si Mizraim, Egipto, saliera de Kenan, saliera como un cuerno. Esto es parecido al, a la explicación que nos brinda un poco Apocalipsis de los cuernos, que de 10 cuernos salió un cuerno, ¿no? Como que de 10 pueblos salió un pueblo, de ahí salió un pueblo, ¿ok? Como que germinó de ahí un pueblo. Entonces, es más o menos esa la idea, la intención del texto que nos quiere dar a entender, nos está diciendo que a pesar de que Mahalat era una descendiente de Ishmael y Ishmael era un descendiente por parte de madre, era un descendiente de Mitzrayim, de los egipcios, engloba y entra en el paquete de lo que se llama las hijas de Kenaán, siendo Mahalat su hija, ¿ok? Y dice el verso 9 de Génesis 27, de Génesis 28, de este capítulo, nos dice, y andaba Esaú para Ismael y tomaba Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, sobre sus mujeres para él por mujer, ¿ok? Y el Génesis 25, capítulo 25, verso 13 dice, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus partos, ¿ok? El preeminente de Ismael, Nebaiot. El preeminente, el primogénito de Ismael era Nebaiot. Y pues, y menciona después a los otros 11. Fueron 12 que salieron de Ismael. Pero el preeminente era Nebaiot. Y aquí la escritura nos está diciendo que Mahalat era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Bien, bien, ahora sí. Entonces la escritura nos está mencionando todos estos puntos, ¿ok? A pesar de decir que las hijas de Kenan eran malas ante los ojos de Yitzhak, Esaú escucha esto. Esaú, la escritura no te dice que Esaú fue a las hijas de Kenan, no. La escritura te dice que Esaú fue
a una de las hijas de Ismael, ¿ok? Y Ismael está dentro de todo ese pueblo, ¿ok? Porque dice, cayó sobre el rostro de sus hermanos, sobre el rostro de sus hermanos murió Ismael, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, todos ellos, habitaron en una misma zona. Es por ello la distribución de las tierras en el capítulo 10 de Génesis, que lo hemos estudiado. Ellos habitaron en una misma zona, Mizraim, Canaán, Fud y Cush, ¿ok? Cada quien tomó su parte, claro está, pero la escritura te dice que era el perímetro de los cananeos de tal a tal lugar, de tal a tal lugar, ¿ok? Y los cananeos estaban como superpuestos por encima de los demás pueblos. Entonces, al ser Mahalat perteneciente a toda esta conglomeración que viene de Ham, que viene de Ham, que viene de Ham, ¿ok? Se les llama las hijas de Canaán. Hay que prestar atención en ese punto, porque pues nos va a servir más adelante en el estudio, ¿ok? Y el otro dato curioso que aparece, pues, es por qué se menciona a Nebaiot. Nebaiot fue fue el primogénito, el preeminente, ¿ok? Aquel con derecho a herencia de Ismael. Entonces, ¿por qué la escritura te menciona Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot? Te lo dice así, ella es la hermana del preeminente de Nebaiot. Entonces, es importante poder conocer por qué es que la escritura te lo menciona así de tajante. ¿Ok? Y Mahalat estaba por encima dice, sobre sus mujeres. O sea, Ismael tenía varias mujeres y Mahalat estaba por encima de ellas. ¿Ok? Esto evidentemente está prohibido, ¿no? Para una sola carne, dice la escritura. Serán para una sola carne, ¿ok? Es decir, el hombre será para una sola carne, para una sola mujer, y la mujer será para una sola carne, es decir, para un solo hombre, ¿ok? Ese es el mensaje de Dios. No es tener varias mujeres. Nosotros vemos aquí eh, que este tema un poco como que redunda en la escritura, como que los patriarcas o las personas antiguas tuvieron ese error que cometieron, ¿ok? Y no es correcto, ¿ok? Entonces, perfecto. A partir del verso 10 de Génesis, del capítulo 28 de Génesis, el verso 10 empieza la parashat Vayetze, y él salía, ¿Quién salía? Jacob, porque así empieza, Vayetze, verso 10, y salía Jacob desde Beer Shaba, y él andaba hacia Harán, y él se reunía en el lugar y pasaba la noche allí, porque entró el sol. Estas cositas me llaman la atención profundamente porque dice, entró el sol. En el momento que se metió el sol, la puesta del sol, en el momento que se puso el sol, ¿ok? En ese momento llegó Jacob, pasaba la noche allí, pasó la noche allí en Jacob porque entró el sol, cayó el sol, se puso el sol. Dice, y él tomaba de las piedras del lugar, de entre las piedras del lugar tomaba y colocaba a su cabeza. Él colocaba a su cabeza, ¿ok? A su cabeza colocaba una de las piedras, ¿ok? Entonces te dice, y él se acostaba en aquel lugar, y él soñaba, dice, soñaba. Y he aquí una escalera, quedando fijada, inamovible, ¿ok? Hacia tierra. Y su cabeza, la cúspide de la escalera, su cabeza, dice, su cabeza, llegando a tocar hasta los cielos, hacia los cielos. Y he aquí, ángeles de Elohim subían y descendían en él, dice,
No dice en ella. No sé cómo lo habrán puesto por aquí. Capítulo 28, verso 12, ¿verdad? Verso 12. ¿Qué dice? Por ella, no. Dice bo, en él, específico, masculino singular. Bo, en él. Subían, ángeles de Elohim, subían y descendían en él. ¿Quién es él? La escalera. Lo que pasa ya es que en español tenemos escalera es femenino, ¿ok? Pero en el hebreo no, es masculino. Sulam, ¿ok? Entonces, en él. ¿Por dónde subían y descendían en él? ¿Quién es él? La escalera. El que es la escalera, hay que decir. El que es la escalera. ¿Ok? Entonces, este pasaje nos hace una conexión impresionante con Juan 1, el último verso de Juan 1. Yo espero verdaderamente que puedan tener sus Biblias a la mano y siempre, siempre en todo estudio, no solo de los míos, sino en todo estudio, que puedan estar escuchando. Dice Juan capítulo 1, verso 51. Y le dijo, de cierto os digo, amén, amén les digo, ¿ok? Aquí les está hablando Dios, amén, amén les digo. De aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, los ángeles de Elohim, los ángeles de Dios. La misma expresión, la misma expresión. En él, por donde aparece aquí la escritura, he aquí mensajeros de Elohim subían y descendían en él. En él es el que es la escalera. Este verso se conecta directamente con Juan 1:51, que nos dice que ángeles de Dios, dice, de aquí en adelante van a ver a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Ok? Sobre mí mismo. Estaba hablando Jesús aquí. Sobre mí mismo. Sobre Yehoshua HaMashiach. Sobre Dios. ¿Ok? La escalera misma era el mismo Dios, el mismo Señor. Y vamos a leer ahorita en el verso 42 del mismo capítulo 1. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Yoná. Tú serás llamado Keipá en arameo, que quiere decir Petros en griego, ¿ok? Tú serás llamado Keipá en arameo. Keipá en arameo significa piedra, ¿ok? Y Petros en griego significa piedra, ¿ok? Entonces, estamos haciendo esta relación de Juan capítulo 1, del verso 51 y el verso 42, el verso 51 hablando de la escalera y del Hijo del Hombre, por el cual subían y descendían los ángeles, y el verso 42 que está hablando de Keipá, de Pedro, ¿ok? Que significa la piedra, la roca, ¿ok? La piedra de la cual estamos leyendo, que fue la cabecera de Jacob. Ahora vamos a ir hacia Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Petros, tú eres Pedro, ¿ok? Y aquí aparece, y sobre esta roca, y se debe entender, pero sobre esta roca, yo a ti te llamo Petros, yo a ti te llamo Pedro, pero sobre esta roca, es decir, sobre mí, le está hablando Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la congregación de pueblos que estamos leyendo en este mismo capítulo. Y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. ¿Contra quién? Contra esta piedra. ¿Y qué es el Hades? ¿Qué es el Hades, hermanos? El Hades no es nada más y nada menos que el Sheol hebreo. ¿Y qué es el Sheol hebreo? Es el sepulcro. Es por ello que nuestro Señor Yehoshua no pudo ser retenido por la muerte, porque la muerte no pudo retener al dador de la vida. El Señor, nuestro Dios Jesús le estaba diciendo, yo a ti te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, tú eres Pedro, nada más, quédate ahí. Pero sobre esta roca, es decir, sobre mí mismo, le está diciendo a Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas de la muerte, las puertas del sepulcro, no prevalecerán contra esta roca, no prevalecerán contra mí, porque nadie puede quitarme la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, porque yo soy el dador de la vida, le estaba diciendo a Pedro. Fíjense cómo esto toma otro sentido totalmente diferente, y el Vaticano y su Papa y todos sus clérigos caen al suelo. En este simple verso que ha sido, bueno, no simple, es complejo, pero en este verso, en este pedacito de la escritura, ha sido construido toda una situación religiosa que no tiene pies y no tiene cabeza. Haber puesto, sometido la escritura, la palabra de Dios en un hombre, en este caso Pedro, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, edificaré mi iglesia y las puertas del Sheol, las puertas del sepulcro, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra esta piedra. Yo soy la piedra, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en una simple comparación que les voy a comprobar que Hades, aquí en griego, es una de las palabras griegas que utilizó la Septuaginta para traducir Sheol en hebreo. Vamos a ir a Hechos 2:27. Hechos 2:27. ¿Ok? Hechos 2:27. Dice, porque no dejarás mi nefesh, no dejarás mi pescuezo en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su piel, su carne de nuestro Señor Dios, nuestro Señor Yehoshua, no se corrompió, no se desintegró, no hedió, ¿ok? Dice, no dejarás mi pescuezo, no dejarás mi ser, mi nefesh en el Hades, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ese mismo verso está citando aquí el autor de Hechos, lo está citando ¿de dónde? De Salmos 16:10. Salmos 16:10 dice. Salmos 16:10. Porque no dejarás mi pescuezo, no dejarás mi vida, no dejarás mi ser en el Sheol, en el sepulcro. Sheol no es nada más y nada menos que el sepulcro, ¿ok? Ni permitirás que tu santo vea corrupción, que tu piadoso vea corrupción, ¿ok? Entonces, en esa simple comparación, ¿por qué? Porque el griego utiliza varias palabras para traducir esta sola palabra Sheol. Es como si el autor de Hechos estuviera diciendo, mira, yo aquí te voy a poner, perdón, el autor de Mateo, es como si el autor de Mateo estuviera diciendo, mira, yo acá te voy a poner Hades, ¿ok? Pero en Hades no es lo que entiende el griego, no es lo que entiende la mente occidental, ¿ok? Porque después se empezó a armar toda una mitología de lo que es el Hades, de lo que es el Seol y toda esta situación, y como que son capas del infierno y todo este tema. No. Yo te voy a poner aquí Hades, no para que entiendas eso, sino para que vayas a revisar, ¿ok? Vayas y revises la Septuaginta y busques a la palabra Hades y sepas, utilizando el texto hebreo, qué palabra hay detrás de esa palabra Hades.
Y sepas tú que no estoy hablando de otra cosa más que el Sheol. No estoy hablando de otra cosa, de nada mitológico. No estoy hablando de ningún infierno. Estoy hablando del sepulcro. Punto. ¿Ok? Y es importante poder conocer esto porque los manuscritos que tenemos, lo real, lo original, es griego en el Evangelio. Es griego. Y no podemos despreciar y no podemos desechar eso porque es lo que tenemos, hermanos. Y tenemos que trabajar sobre lo que hay, lo sólido, ¿ok? No estar divariando en el pensamiento que nos encantaría, al menos personalmente, me encantaría que haya un manuscrito súper antiquísimo del Evangelio, de todo el Evangelio en hebreo, que se encuentre, no sé, por ahí excavando más al fondo en las cosas de Qumran. Maravilloso, pero no lo hay. No lo hay, no lo hay. Y lo más seguro es lo que tenemos ahorita en el Evangelio de los manuscritos griegos que hay. ¿Ok? Pero el hecho de que esté en griego no quiere decir que lo entendamos con el pensamiento occidental, sino que busquemos y veamos cuál fue la forma de pensar de nuestros ancestros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estamos haciendo la relación que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach es la escalera por la cual iban a subir y iban a descender los ángeles. ¿Ok? En la visión que estaba teniendo, el sueño que estaba teniendo Jacob, este sueño que estaba teniendo, es lo que aquí en Mateo 1:51 nos está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahora, ¿ok? A partir de ahora, van a ver ustedes a ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre la escalera. Yo soy la escalera. Yo soy la escalera de la cual habló Jacob, la cual soñó Jacob, la cual yo le di esa revelación. Yo soy esa escalera. Aquí estoy. Aquí estoy. Me presento. Aquí estoy. ¿Ok? Y estamos viendo, estamos haciendo toda esta comparación y esta relación que tiene que ver Pedro o Petros, ¿ok? Diciendo, yo soy sobre esta roca, diciéndole Jesús, yo soy la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no van a prevalecer sobre esta roca, no van a prevalecer sobre mi iglesia, no van a prevalecer sobre lo que yo levante. Verso 13 dice, y he aquí Hashem, Dios, quedó inamovible sobre él. ¿Ok? Y decía, yo soy Hashem, Elohim de Abraham, tu padre, y Elohim de Yitzhak. La tierra donde estás acostado sobre ella, para ti yo la entregaba y para tu semilla. 14. Y será tu semilla como polvo de la tierra, y romperás hacia el occidente y hacia oriente y hacia el norte y hacia el sur. Y serán injertadas en ti todos los parentescos de la Adama. Ok, esto ya lo expliqué. Es decir, en tu semilla. No dice y serán injertados en ti y en tu semilla, como si fueran dos cosas distintas. Esta vav, hay que leerla como un es decir, ¿ok? Porque a fin de cuentas, hermanos, nosotros no vamos a ser injertados en la persona de Abraham o en la persona de Yitzhak o en la persona de Jacob. Nosotros vamos a ser injertados en el buen olivo. El buen olivo es Israel. Y Israel no es nada más y nada menos que Dios mismo. Dios tendrá el principado. Israel significa Dios tendrá la potestad, la autoridad. Dios tendrá la preeminencia. Dios tendrá la capitanía. Dios tendrá la capitanía, Dios tendrá el principado. Eso es lo que significa Israel. ¿Ok? Entonces, serán injertadas en ti, es decir, en tu semilla. ¿Quién es la semilla?
Cristo, nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Cristo, hermanos. Dios mismo. Dios, esa semilla que descendió de los cielos se injertó, se introdujo en el vientre de María y creció dentro del vientre y nació. Apareció en este mundo, creció y para tener todo un cumplimiento. Toda su palabra debía tener un cumplimiento. Él, el mismo Dios, se estaba sometiendo a su misma palabra, a su misma palabra. ¿Y por qué Dios aquí le revela a Jacob que su semilla será como el polvo de la tierra? Y romperás hacia el occidente, hacia oriente, hacia el norte y hacia el sur. Le da unas coordenadas impresionantes, o sea, norte, sur, este y oeste. Nada más. Y vamos a recordar lo que dice Génesis 13:14, que dice, y Hashem habló a Abraham, postrer del ser separado Lot de con él. Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar, siendo tú allá, desde el lugar donde estás tú, hacia el sur, hacia el norte, perdón, y hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia el occidente. ¿Ok? Hacia el oriente y hacia el occidente. Porque a toda esta tierra que tú estás viendo, a ti yo la entregaba y a tu semilla. ¿Ok? Continuando el Olam. Continuando el tiempo que solo yo conozco, solo el tiempo que solo Dios conoce. Y colocaré a tu semilla como polvo de la tierra. Lo mismo que le dijo a Abraham, Hashem nuestro Señor le está diciendo a Jacob. Se lo está recalcando a Jacob, se lo está recordando, lo está confirmando. Verso 15 dice, y he aquí yo estoy contigo, y yo te guardaré en todo donde andabas, y yo haré que retornes hacia esta Adamá, porque no te soltaba, hasta entonces yo haré. Yo no te voy a soltar hasta que yo haga, hasta que yo termine, hasta que yo materialice. Yo no voy a soltar mi promesa, yo no voy a soltar mi palabra, yo no voy a soltar a mi pueblo, a esta congregación de pueblos. Yo no voy a soltar lo que prometía Abraham, no voy a soltar lo que prometía Yitzhak, no voy a soltar lo que prometía Jacob, hasta que termine, hasta que haga. Hasta entonces yo haré a lo que comuniqué para ti. ¿Ok? Y hasta que yo haré que tú retornes a esta Adamá, hacia esta Adamá. ¿Ok? Yo haré que tú retornes hacia esta Adamá. Esto es importante porque aquí aparece la palabra Adamá. Y esto nos lleva hacia Génesis 3:19. Génesis 3:19, hermanos. Vamos a dar un brinco para allá hasta el inicio donde habíamos empezado. Dice, cuando pecaron Adán y Eva, dice, con el sacudir de tu nariz, ¿ok? Con el sudor de tu frente, comías pan, ¿ok? Hasta tu retornar a esta Adamá. La misma expresión, porque a partir de allí fuiste tomado, ¿ok? Esto no quita lo que dice al otro lado del mismo verso. Aquí se parte el verso en dos del capítulo 3, verso 19 de Génesis. Y la segunda parte de este verso dice, porque polvo eres y al polvo retornabas, ¿ok? Hay una diferenciación entre que el ser humano le está hablando aquí a Adán, ¿ok? En la segunda parte del verso le está hablando, oye, tú, Adán, vas a volver al polvo de donde te he sacado. Es decir, cuando mueras, tú vas a quedarte en la tierra, ¿ok? Y vas a quedarte allí sepultado y vas a esperar a mi venida, ¿ok? Tú vas a sudar, con el sudor de tu rostro vas a comer pan hasta que tú retornes al polvo, ¿ok? O sea, hasta que tú mueras y vuelvas y te entierren, ¿ok? Pero aquí, antes de eso, le dice,
Con el sacudir de tu nariz, con el sudor de tu rostro, comías pan hasta retornar a esta Adamá, porque a partir de ella fuiste tomado hacia esta Adamá. Es decir, porque Hashem, nuestro Señor, lo estaba expulsando a Adán y a Eva, lo estaba expulsando del jardín Edén, del huerto Edén. ¿Ok? Entonces Hashem le está diciendo a Adán y a Eva, ustedes van a comer pan con el sudor de su rostro y van a seguir las generaciones a lo largo del tiempo hasta que yo los haga retornar, hasta que ustedes retornen a esta Adamá, hacia que ustedes retornen a la consolación de Israel, al estado original de Israel, hasta que ustedes retornen al estado original de todas las cosas, hacia esta Adamá. Hasta ese momento, ustedes van a comer pan con el sudor de su rostro. Pero aquí la promesa, la palabra de Dios aquí en el capítulo 28, verso 15 dice, yo no te soltaba, yo no te voy a soltar, hasta entonces yo haré, hasta que yo materialice, hasta que yo lleve a finalizar mi plan, mi propósito en ti. ¿Ok? A todo lo que comuniqué para ti, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hasta que todo se cumpla, tú vas a retornar a la Adamá. Tú vas a retornar al estado original de todas las cosas, de donde fuiste tomado. ¿Ok? De donde fuiste tomado. Es interesante todo lo que estamos viendo. Y lo que se viene es aún mucho mejor, porque el verso 16 nos empieza diciendo, despertaba Jacob de su dormir, y él decía, ciertamente hay Hashem, hay Hashem, hay Adonai, hay Dios, hay Hashem en este lugar, mas yo no sabía. Y él llamaba y decía, qué temible es este lugar. No hay esto porque sí es casa de Elohim, casa de Elohim. Y esto es con puerta de los cielos. Aquí aparece la palabra Sha'ar, que es la estimación del valor de algo. ¿Ok? La estimación de los cielos, la estimación del valor de los cielos. Jacob le estaba llamando a ese lugar. Y se levantaba temprano Jacob, dice, en el amanecer, se levantaba de su dormir, porque cayó el sol. ¿Ok? La puesta del sol, ¿se acuerdan cuando leímos a primero? A la puesta del sol, cuando cayó el sol, Jacob se echó a dormir. ¿Ok? Y se levantó en el amanecer. Esto, no puedo pensar en otra cosa que en la muerte y en la resurrección, hermanos. No, porque la escritura te va dando estas cosas. Entró el sol, el amanecer, el oscurecer, y es como que el relato va haciendo una línea desde el inicio del capítulo, este capítulo 28, te va haciendo una línea y empieza, ese patrón ya lo hemos visto anteriormente, en el oscurecer empieza toda una situación que se va relatando en el oscurecer, en la puesta del sol, en la caída del sol, cuando llega la oscuridad, las tinieblas, la noche, ¿ok? Sabemos toda esa alusión que hay entre la noche y el mal, ¿ok? Y de pronto, cuando acaba todo ese relato que tiene que ver con el oscurecer o con la entrada o con la puesta del sol, te viene en el amanecer y relata, y el relato que viene es totalmente diferente a lo que estaba sucediendo en el oscurecer. Ese patrón de lectura, ese patrón de las escrituras es importante poderlo visualizar y poder prestar atención en estos detalles. Y se levantaba temprano Jacob en el amanecer y tomaba a la piedra, ¿ok? Fue una piedra, tomaba a la piedra que colocó a su cabeza y él colocaba a ella un pilar, algo inamovible, ¿ok? La piedra que puso sobre su cabeza, en su cabeza, como su cabecera, ¿ok? El cuerpo
poniendo a la piedra como su cabeza, ¿ok? Era un pilar, algo inamovible, ¿ok? Esto no lo va a mover nadie de acá. Esto se queda aquí, esta piedra. Y encima, para rematar, Jacob, ¿qué hizo? Vertió aceite sobre su cabeza. Ya no. Eh, o sea, ya es demasiado, hermano. Uno teniendo el evangelio en la cabeza y leyendo todo esto así de esta forma, no puedes pensar en otra cosa, hermano. No puedes pensar en otra cosa que no sea nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Toda la escritura habla de Él. Si ustedes, si ustedes ven los títulos que pongo en los videos de YouTube, Yehoshua HaMashiach está en todo. Yehoshua HaMashiach, porque es como si estuviera buscando a Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, Jesucristo le estaba diciendo allí a los fariseos, le estaba diciendo, oigan, ustedes han leído a Moisés al revés y al derecho, a los sabios, a los entendidos, a los eruditos, a lo top de Israel, le estaba diciendo Jesús, le estaba diciendo, ustedes están leyendo y no entienden lo que estaba leyendo, porque leyendo a Moisés, un velo les ha sido puesto en sus ojos, porque leyéndolo no lo entienden. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí es como que sacar a flote a Jesús, sacar a flote lo que la misma escritura habla de él, porque está allí la escritura. No tenemos que hacer no tenemos que ir a otras literaturas o otras cosas, sino ver mismo la escritura misma. ¿Ok? Entonces, Jacob vertía aceite sobre su cabeza, ¿ok? Sobre la piedra, sobre su cabeza. Colocaba la piedra a su cabeza y él colocaba a ella, es decir, a la piedra, un pilar, algo inamovible. Y él vertía aceite sobre su cabeza. Y ahora vamos a ir a Génesis 4:15, Efesios 4:15. Efesios 4:15. ¿Qué dice Efesios 4:15? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Estamos hablando de una iglesia anteriormente en este mismo capítulo, de una congregación de pueblos, ¿ok? Estamos hablando de la cabeza, la piedra que fue colocada en la cabeza, ¿ok? Como cabecera de Jacob, ¿ok? Estamos hablando del aceite que fue vertido sobre su cabeza. Él vertió aceite sobre su cabeza. No te dice más. Él vertió aceite sobre su cabeza. ¿Ok? Y repetidas veces la escritura nos dice que la cabeza es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Dios mismo. ¿Qué dice Salmo 118, 22? Salmo 118, 22. 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Adonai es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Ok? Es por ello que la escritura nos relata y nos dice que Jacob dice, aquí, a ver. Dice que halló de las piedras del lugar, y él tomaba de las piedras del lugar, las piedras que estaban allí tiradas, las piedras que estaban allí regadas, una de las piedras cogió y colocó sobre su cabeza, colocó en su cabeza, a su cabeza. ¿Ok? Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
ha venido a ser cabeza de la edificación. Es por eso que dice, yo edificaré a mi iglesia, yo la terminaré, yo la haré tal cual es mi voluntad. Y esto lo vamos a llevar a Mateo 21, 42. Mateo 21, 42, que nos menciona aquí la escritura. Mateo 21, 42, que nos dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? Y le está preguntando, le está preguntando, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ok? Entonces nos dice aquí Mateo 21, 42 y vamos a ir a Marcos 12, 10. Marcos 12, 10. Ni aún esta escritura habéis leído, le dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a ir ahora a Hechos 4:11. Hechos 4:11. ¿Qué nos recalca Hechos 4:11? Y nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vaya, hermano. Y ahora vamos a ir a ver a Marcos 14:32. ¿Por qué vamos a ir a ver Marcos 14:32? Porque porque él vertió aceite sobre su cabeza. Marcos 14:32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Ok? Getsemaní en arameo se llama Yimtá de Shimná, que significa el huerto de los olivos. Es por ello que aquí no aparece, pero aquí en esta parte de Marcos se le llama Getsemaní, Yimtá de Shimná en arameo, el huerto de los olivos. Es por ello que el huerto de los olivos le llama Lucas 22:39. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar y dijo, orad que no entréis en tentación. No entréis en tentación, dice la escritura. ¿Ok? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, dice, oró diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le está orando ¿a quién? A un segundo, a un mayor que él, a un progenitor de él, no. Le está orando al Padre, a Abba. ¿Quién es Abba? Abba es la palabra de Dios como una piedra inamovible en los cielos. La palabra de Dios inamovible en los cielos, que está establecida en los cielos por la eternidad. Esa misma palabra que dejó fijada y establecida en los cielos, porque les mencionó a todos sus ángeles, voy a descender a la tierra, ¿ok? Y voy a rescatar a mi creación, voy a salvar a este cosmos, voy a salvar a este mundo, voy a descender y dejo mi palabra aquí establecida y fijada en la tierra, en los cielos. Entonces yo desciendo, hago todo lo que tengo que hacer y se encuentra aquí Yehoshua, nuestro Señor, orando en el huerto, en Yimtá de Shimná, en Getsemaní, el huerto de los olivos, ¿ok? Está orando y diciéndole, no se haga mi voluntad, sino se haga
tu voluntad, la voluntad de mi palabra misma que está fijada en los cielos. Eso es lo que significa Mashiach. Cuando nosotros decimos Yehoshua HaMashiach, estamos diciendo y estamos repitiendo que Dios se sometió a su palabra. Yehoshua, nuestro Señor, es Mashiach porque tiene la propiedad, tiene esa fuerza, tiene nos dio ese ejemplo de que Él mismo, siendo Dios, se sometió a su palabra. Eso es lo que significa Mashiach. Ese es el simbolismo que se le hacía al rey o a los profetas cuando eran ungidos con aceite. Eran Mashiach también, ¿ok? Se hacían un Mashiach, se hacían un ungido. ¿Y por qué un ungido? ¿Por qué Mashiach? Porque esa persona, ese rey, se estaba haciendo ese simbolismo de derramarle aceite sobre su cabeza para que ese rey se someta a la ley, se someta a la palabra ya establecida en ese reino. Y lo mismo hizo nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Se sometió él mismo, siendo Dios, se sometió a su palabra. ¿Por qué se sometió a su palabra? Porque el juicio de Dios venía para nosotros, hermano. El juicio de Dios, el rayo de Dios, el fuego de Dios venía a matarnos a nosotros, pecadores, ¿ok? Sin ningún derecho a reclamo, sin ningún derecho a ningún tipo de reclamo hacia Dios. No podíamos reclamar nada, nos habíamos rebelado, nos habíamos apartado, nos habíamos deleitado en Egipto, nos revolcamos en el lodo como el cerdo, comimos de nuestro propio vómito, hicimos todas las cosas que deleitaban a los ojos de las personas que son contrarias a Dios. Hicimos todas esas cosas y nos unimos con el mundo y le dimos la espalda a nuestro Señor. Nos deleitamos con los placeres de Egipto, nos deleitamos con los placeres de la vida, con la vanagloria de nuestros ojos, nuestra mente inclinada hacia el mal. No teníamos ningún derecho a ningún reclamo, éramos merecederos de la muerte, hijos de ira, dice la Escritura. Todos ustedes se apartaron, todos ustedes se desviaron a una, todos ustedes se hicieron nada delante de mis ojos. Éramos merecederos de muerte. El juicio de Dios estaba viniendo hacia nosotros, pero Dios mismo en su piedad y en su infinita misericordia dijo en su voluntad y en su plan ya estaba, el ser humano va a desaparecer si yo no intervengo en su naturaleza. Y descendió nuestro Señor, descendió nuestro Dios desde los cielos, se despojó de sus vestiduras reales, se levantó de su trono, dejó su palabra establecida en los cielos, Abba, lo que se llama el Padre, el origen, la fuente, su palabra misma, dejó establecida en los cielos y descendió a la tierra. ¿Y qué pasó? Se sometió a su misma palabra. Y en esta palabra, y en este tenor decía, Señor, Padre, Abba, si quieres que pase palabra mía, instituida y quedada fijada en los cielos, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, enseñándonos que no debemos hacer nosotros nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Nos cueste horrores lo que nos cueste. ¿Ok? Porque no pudo haber mayor ejemplo de demostración de lo que teníamos que hacer, que era el mismo Dios renunciando a su vida, el mismo Dios renunciando a dejando su trono, dejándolo todo y descendiendo aquí para morir. ¿Qué necesidad tenía él de hacer eso? Por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, porque yo lo dije y así lo haré. Y no podemos tener otro ejemplo de sacrificio mayor y de amor mayor que el que nos dio nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Si él
estando en agonía, con los terrores de la muerte, experimentándolos en su propia carne incorruptible, no podíamos nosotros recibir otro ejemplo mayor que ese, que a pesar de todo lo que estaba experimentando, él en ese momento dijo, no se haga lo que yo quiero, no se haga lo que quiera mi carne, así no me sienta bien, así las cosas no parezcan estar caminando bien, porque las personas se levantan y cosas se levantan y muchas cosas alrededor nuestro que no son favorables a nosotros. Lo mismo estaba experimentando nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y si tengo que morir, que venga la muerte, porque no le temo al que mata la carne, le temo al Señor que podría dejarme allí tirado en el piso, en medio del polvo, sin levantarme si quisiera, pero en su infinita misericordia y piedad me ha llamado de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable, para decirme, no te preocupes, no temas, yo voy a terminar lo que empecé contigo. Si caes en el polvo y te fundes en medio de la tierra, de allí te voy a levantar. Duerme y espera mi regreso. ¿Ok? Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Es por ello que te hace esta comparación del sudor de Dios, de Yehoshua nuestro Señor, como el espesor de la sangre, como grandes gotas de sangre, como el espesor de la sangre cayendo. ¿Por qué? Porque es el simbolismo de una unción. Es por ello que el ángel del cielo se apareció delante de nuestro Señor Yehoshua para ungirlo, hermano, para verter aceite sobre su cabeza. Y nos lo viene diciendo desde aquí, desde Génesis 28, capítulo 28, verso 18. Y él vertía aceite sobre su cabeza, sobre nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Quién es él? Dios. ¿Quién es la cabeza? Yehoshua HaMashiach, Dios mismo. Abba, la palabra fijada en los cielos, vertía aceite sobre nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, haciendo la representación de un Mashiach, del Mashiach esperado por todas las gentes, de aquel personaje de Dios mismo que se estaba sometiendo a su misma palabra. Mashiach no significa simplemente un ungido, sino aquel que se somete a la palabra de Dios. Y eso nos lo dio como ejemplo nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este momento, en este capítulo 28. Esto es cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué duermes? Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche lo hacen en las tinieblas. No duermas, despierta, te alumbre Cristo, que la luz del Señor resplandezca sobre tu vida, que su palabra sea evidenciado en nuestro caminar, que su palabra sea evidenciado en nuestro actuar, en nuestro pensar. Entonces, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levántense y oren. Oren, introduzcanse en el juicio de Dios. Sométanse en la palabra de Dios. Oren, introduzcanse en el juicio de Dios. Sométanse a su palabra. Verso 19. Y él llamaba el nombre de aquel lugar Beit El, delante de luz. ¿Ok?
Beit-El estaba delante de Luz. Es decir, este nombre fue después de Luz, adelante de Luz, porque Luz era el nombre de la ciudad primariamente. Luz no es luz el español, la luz en español no es la palabra hebrea luz, que se pronuncia así tal cual, luz con Z, ¿ok? Y esta palabra hebrea, luz, significa el árbol de almendro. ¿Ok? El árbol de almendro, que era el nombre de la ciudad de Beit-El, la casa de Dios, era el nombre de la ciudad primariamente, según la primera. O sea, ¿qué es todo esto, hermano? ¿Qué es todo esto? Hay una ciudad ya, hay cosas preparadas, estamos viendo ya que todo es como si estuviera ya todo ya planeado, todo ya dispuesto por Dios, preparado. O sea que muchas veces nosotros nos hacemos como dicen, nos hacemos una mezcolanza a la cabeza, preocupándonos de cosas y de cosas cuando Dios ya lo tiene todo listo, todo preparado. Vamos que dice Génesis 35:6. Génesis 35:6. ¿Qué nos dice? Génesis 35:6. Dice, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Beit-El. Él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Ok? Él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Ok? Ahora vamos al Génesis 48:3. Dice, y dijo a José, el Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Ok? Y ahora vamos a Jueces 1:23. Jueces 1:23. Dice, y la casa de José puso espías en Beit-El, ciudad que antes se llamaba Luz. Lo mismo, lo mismo. Y hacía un voto, Jacob, verso 20, un voto para el decir, si estaba Elohim conmigo, si está Elohim conmigo, entonces él me guardará en este camino, en esta conducta. Derech, que es camino, es la conducta, la conducta. Por eso Yehoshua decía, yo soy el camino, yo soy la conducta que debes imitar, yo soy el camino por el cual debes transitar. Lo mismo que yo he hecho, hazlo tú también. Él me guardará en este camino el cual estoy andando, y él entregará para mí pan para comer y traje para vestir. Vaya, hermano, no te agobies. Él te va a dar pan para comer y traje para vestir. Y yo retornaré en shalom, en paz, es decir, con la deuda saldada. ¿Ok? Yo retornaré en shalom hacia la casa de mi padre. Esto me huele a hijo pródigo. Yo retornaré en shalom hacia la casa de mi padre, con la deuda ya pagada, habiendo sido ya consumado el sacrificio de nuestro buen Dios, Yehoshua HaMashiach. Y será Hashem para mí por Elohim, el pacto, el testamento. Yo volveré hacia la casa de mi padre con el testamento en mis brazos, y será para mí Hashem por Elohim. Verso 22. Mas esta piedra, la cual coloqué un pilar, es decir, una piedra inamovible, era casa de Elohim. Y todo lo que entregabas para mí, coma, el dar el diezmo, yo daba el diezmo para ti. Y esto último, ayer me puso en una dificultad, porque ¿cómo es que nosotros vemos todo el mecanismo de los diezmos en el libro de Levítico, ¿verdad? Y que los diezmos y las ofrendas eran entregadas, en este caso, a los sacerdotes, ¿verdad? Se llevaban al templo y todos esos diezmos eran recolectados y eran repartidos para las viudas, eran repartidos para los necesitados y todo ello. Pero aquí, en este caso, ¿a quién le daba sus diezmos Yitzhak? Abraham, Jacob. ¿A dónde llevaban sus diezmos? ¿A quién se lo daban?
Es una pregunta que la tengo ahí y no me la respondo todavía porque, no sé, quizá más adelante esté, pero este para ti está en femenino. De hecho, que le está hablando a Dios, pero bueno, estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de Luz, estamos hablando de Beit El, ¿ok? Eh, Sabemos que Dios pidió los diezmos y podemos decir que todo le pertenece a Él, pero los diezmos en sí eran necesarios para Dios, es decir, ¿Dios vive de esos diezmos? No. Esos diezmos eran para el sustento de los levitas y esos diezmos eran para el sustento de todo el pueblo necesitado y en alguna dificultad y todo ello. ¿Ok? Los diezmos son míos. Al decir Hashem, los diezmos son míos, me pertenecen. Es decir, Hashem nos está queriendo dar a entender de que Él vive de los diezmos. Para nada. O sea, Él es Dios. ¿Ok? No hay discusión en eso. Él es Dios. Pero sabemos que los diezmos eran utilizados por los sacerdotes para el sustento, la manutención de los sacerdotes y eran utilizados para repartir al pueblo necesitado. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le entregaba Abraham, Yitzhak y Jacob sus diezmos? Es una pregunta que queda allí en la cabeza, en el corazón mío, para pues inquirir en las escrituras y conocer lo que Dios no deja en el aire. No deja en el aire, no lo deja ahí como algo suelto y que no tiene respuesta. No, debe estar en la escritura. ¿Ok? Y pues es nuestro deber inquirir en ella y buscar en ella a Mashiach, a nuestro Señor Yehoshua, a nuestro Salvador, a Dios, cada día y cada noche. ¿Ok? En desvelos, en las madrugadas, ¿ok? Con los ojos cansados, quizá un poco, buscando la palabra de nuestro Señor para conocer su voluntad agradable y perfecta y poder descansar en su palabra en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras calamidades, en medio de nuestras necesidades, saber que la palabra de Dios está fijada y establecida para que todo en ella se cumpla y se haga conforme a su voluntad. Que pasen un Shabbat en Shalom, hermanos. A la caída del sol estaremos celebrando una de las citas semanales de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Los saludo con un abrazo fraternal. Quisiera apretarlos fuertemente en un abrazo muy cariñoso y pues estar entre ustedes, queridos hermanos. Los saludo desde la ciudad de Chiclayo, Perú, y pues los quiero. Gracias por su atención, gracias por estar aquí, siempre dispuesto a compartir y siempre dispuesto a servir en la obra de Hashem, si así Hashem lo permite y lo dispone. ¿Ok? Nos vemos, queridos hermanos, hasta la próxima semana con nuevas entregas, capítulo 29 y 30 de la lectura del libro de Génesis. Shabbat Shalom. Shalom.